Bueno, ahora sí, continuando con la segunda plática, realmente es el monitoreo en la ventilación mecánica implica muchísimas cosas, ¿no? Porque es el paciente, es el ventilador, es el monitor, signos vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchísimas cosas las que nosotros necesitamos estar con un paciente en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, yo realmente esta plática es muy breve, es muy sencilla. Me estoy abocando a lo más común que yo veo desde mi trinchera, digámoslo así, desde mi experiencia, y desde que, inclusive ahorita vamos a ver un ejemplo que traigo aquí, que llamémoslo así, lo documenté con un video y algunas cosas, de lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos o no cuidados intensivos con los pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que las cosas sencillas que hagamos, pues, nos van a ayudar a evitar o disminuir precisamente las, las cosas complejas con nuestros pacientes. Sí, a veces nos preocupamos más eh, por echar mucha ciencia, por echar muchas cosas y las cosas más sencillas que nosotros debemos de cuidar cuando tenemos un paciente en ventilación, créanme que nos van a alejar de esas cosas complejas y de esos problemas que se dan durante la ventilación en muchos casos, ¿no? Entonces vamos a tratar algunos de ellos, los que yo creo que son las cosas que debemos de cuidar de una manera muy sencilla y muy básica. Aparte de, les digo, es un tema muy completo que yo sé que hay mucho más cosas que hay que cuidar, pero esto para mí es de lo más importante, ¿no? Primero, yo sí quisiera que ustedes tengan la conciencia y si no, sí empiecen a exigir en sus hospitales, en sus unidades, tener un pulmón de prueba adecuado. No se vale probar ventiladores con bolsas de anestesia y cosas por el estilo, ¿no? Lo más recomendable es que tengan pulmones de prueba adecuados para precisamente poner a funcionar. Nosotros necesitamos poner a funcionar los ventiladores antes de instalarlos en los pacientes y desde entonces observar que esté funcionando correctamente, ¿no? Porque normalmente traen el ventilador así como está, lo ponemos y después empieza el show, ¿no? Entonces lo ideal, pero tener este tipo de pulmones, realmente ya la mayor parte de la gente o de los proveedores de equipo médico ya entregamos los ventiladores con un pulmón de prueba, ¿no? Entonces, a veces se pierden, ya lo sé, pero lo sería lo ideal, ¿no? Ojalá lo tuvieran así para que tengan menos problemas durante el cuidado o el paciente. Pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que cuidar cuando yo tengo a un paciente en ventilación? ¿Qué vamos a hacer cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica? Pues meterle gas, ¿no? Meterle un volumen, hacer que intercambie. Al final, el objetivo de la ventilación mecánica, ¿sí? Es sustituir el objetivo de la respiración externa, que es meter, ¿sí? Aire a los pulmones, ¿sí? Entonces, necesitamos saber cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica, qué está pasando con ese volumen. Y para saber qué es lo que está pasando, hay que monitorizarlo, ¿sí? Entonces, mucho dependerá de la forma en que yo voy a ventilar a mi paciente, ya sea que utilice la estrategia de ventilación por volumen o la estrategia de ventilación controlada por presión, ¿sí? Eso nos va a cambiar un poco, pero al final tenemos que estar monitorizando en ambos el volumen que estamos introduciendo al pulmón, ¿sí? Si eso es lo que nosotros queremos y cómo se está comportando ese volumen en esos pacientes. Ya sé que tuvieron una charla de nuevos modos ventilatorios, pues bueno, ya hace mucho que no hay nuevos modos ventilatorios, pero la verdad es que estamos regresando a lo de antes, volumen y presión, y nos estamos olvidando de los modos ventilatorios que fueron un boom en la primera década de este siglo, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente en ventilación por volumen, ¿sí? Pues nosotros programamos el volumen corriente inspirado, ¿no?
Siempre decimos en base a una tabla de peso o de talla, calculamos cuál es el volumen, ahora hay muchos cursos de eso, hay muchas tablas, y ustedes deciden, ustedes ya decidieron un volumen corriente inspirado. Ok, entonces tenemos que monitorizar cuál es el volumen corriente que está exhalando este paciente, ¿sí? Normalmente no debe de perder más del 10% de lo que ustedes están introduciendo. Eso sería un buen monitoreo de la ventilación mecánica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo en mi paciente 500 mililitros de volumen programado en el ventilador, yo esperaría donde dice volumen corriente exhalado que lo más o lo menos que podría yo monitorizar son 450 y lo consideraría normal, ¿sí? Si yo tengo menos de 450, es decir, más del 10% de pérdida, algo está pasando, ¿sí? Y ese algo está pasando me puede crear problemas, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Sí? Normalmente un tubo endotraqueal con fuga, ¿sí? Importante. Un globo roto, no inflado, por ejemplo, y eso puede costarme la ventilación, o simplemente el paciente está mal intubado, ¿sí? Un circuito mal armado, a veces traen trampas, no las cierran bien, las conexiones de mangueras. Yo me he encontrado en mi haber, en cada ocurrencia del personal para juntar mangueras que generan fugas y eso me va a dar problemas, ¿no? Tristemente pudiéramos tener fugas a nivel pleural. Si yo metro 500 y salen 400 y así sucesivamente y mi paciente tiene tendencia a hacer neumotórax, pues hay que valorar que si yo veo que el volumen corriente está exhalando, está cayendo respiración a respiración, ¿sí? Poco a poco hay que ver qué está pasando porque a lo mejor este paciente ya hizo un neumotórax y el gas y al rato se nos va a complicar, ¿no? Ya cuando está muy mal. Es muy común ver sensores de flujo, por eso hay que probar los equipos antes de, ¿sí? El sensor de flujo está dañado o está mal instalado, ¿sí? Y el circuito de ventilador, de repente hay hospitales donde los armamos o se arman con lo que se encuentran y son circuitos muy largos, ¿no? Entonces el volumen de espacio muerto del circuito es tan alto pues que obviamente se pierde más de ese 10%. Y entonces no le estamos entregando un buen volumen y el paciente no está exhalando un buen volumen. Y eso nos va a crear problemas en la ventilación, ¿sale? Entonces, alguna vez, inclusive con este ventilador, es un ventilador vela, estaba yo pasando por un área de urgencias, es una anécdota personal, que estaba yo pasando por el área de urgencias y cuando me ve el doctor me dice, Gustavo, yo creo que tu ventilador está funcionando mal porque no me está entregando el volumen corriente que yo le estoy programando y además, me está haciendo una curva de exhalación de flujo muy larga, Gustavo. Yo creo que hay que hacerle broncodilatador o algo porque me está haciendo, la curva de flujo está muy alargado y me está reteniendo gas, ¿no? Yo me acerqué, vi el ventilador, exactamente lo que me decía el doctor era lo que era, ¿sí? O sea, sí teníamos un volumen corriente inhalado y exhalados muy bajos, ¿sí? Y sí teníamos una curva de flujo alargada, ¿sí? Lo que hice fue quitar el sensor de flujo, este de aquí, y después quitar el cuerpo de la válvula de exhalación. Mucho ojo, yo he visto este sensor de flujo puesto aquí y no aquí donde está, y eso también nos causa problemas, ¿sí? Y detecté que precisamente esta membrana de la válvula de exhalación estaba mal colocada, ¿sí? Y eso creaba resistencia a la exhalación del paciente, ¿sí? Y por eso el volumen también no se estaba monitorizando adecuadamente en el ventilador y me creaba. Lo que tuvimos que hacer fue quitarla, volverla a poner y asunto arreglado. Agarré, la quité, la volví a poner, volví a conectar el sensor de flujo y le dije, ya le está entregando el volumen y ya se quitó el alargamiento del flujo. Y no era, o sea, el problema no era el paciente, el problema era el sensor de flujo. Si ese ventilador se hubiera probado con un circuito y con un pulmón de prueba adecuado, y lo principal, si hubiera probado antes de instalar, eso se debería haber detectado y no con el paciente, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy por volumen, lo que más debo de cuidar ahora es la presión inspiratoria pico, ¿sí? Acuérdense que cuando yo estoy por volumen, la presión es variable, ¿sí? No va a cambiar ciclo a ciclo.
pero debemos de evitar que aumente más de 15 centímetros de agua de la presión promedio pico que tiene. ¿Qué es la presión de promedio pico? Pues bueno, cuando ustedes intuban al paciente o se intuba el paciente, lo aspiramos, ya antes de conectarlo al ventilador tenemos la vía aérea, estamos hablando en una teoría o en algo muy normal, y conecto el ventilador y me genera una presión pico, ¿no? Entonces, yo veo el valor y digo, ok, a lo mejor vamos a decir, me genera una presión pico de 20 centímetros de agua. Y a lo mejor la siguiente respiración es 18 y la otra 22 y así está oscilando, ¿no? Porque es variable. Entonces, yo digo, bueno, 20 es mi presión pico promedio, ¿sí? Entonces, mi alarma de presión pico alta debe estar en 15 arriba, o sea, 35. Entonces, de ahí no debe de pasar, ¿sí? Una vez que yo limito la alarma de presión inspiratoria pico alta, ¿sí? Cuando el ventilador llega a ese límite de presión y el ventilador empieza a sonar de límite de presión, límite de presión, límite de presión, normalmente el ventilador cuando llega a ese límite de presión interrumpe la inspiración. Y ojo, cuando eso sucede, el ventilador no está entregando el volumen que ustedes están programando. Entonces, estamos empezando a hipoventilar al paciente. Entonces, la alarma no es para que suene y nos moleste y nomás nos acerquemos y la callemos, ¿no? Las alarmas son para que veamos qué está pasando. Si llega a este umbral, hay que analizar qué está sucediendo para evitar eso y el paciente no empiece a entrar. Si nosotros nomás vamos a silenciar o le decimos al familiar, cada que suene, presiónale aquí, aparte que se va a dañar el botón del silencio, para que no suene, pues el paciente va a caer en hipoventilación, ¿no? ¿Qué es lo que aumenta la presión inspiratoria pico? Pues el aumento principalmente de la resistencia, ¿sí? ¿Qué aumenta la resistencia de la vía respiratoria? Los humidificadores pasivos, que ya tienen mucho tiempo, tienen un moco asesino o algo, ya muy saturados, o la calidad es muy mala y ya no sirve, ¿no? Agua en el circuito, pacientes con muchas secreciones, espasmos bronquiales, y algo que me he encontrado continuamente en los hospitales es esto, ¿no? Entonces, los sistemas de aspiración que no cerrados, que a la hora que sacan la sonda de aspiración, no sacan toda la sonda y no la dejan donde debe de quedar, le dejan un pedazo adentro del tubo endotraqueal y eso nos crea aumento de la resistencia y que el ventilador alcance estas presiones pico inspiratorias y entonces el ventilador empiece a entregar menos volumen porque corta la inspiración cuando llega aquí, ¿no? También la disminución de la extensibilidad, que lo podemos ver a través de las gráficas, como lo comentamos, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene más aumento de su condensación, es decir, ya tiene una neumonía y empieza a aumentar todavía más zonas de condensación, como suele pasar con los pacientes de COVID, ¿sí? Y eso me altera la distensibilidad, ¿no? Las atelectasias de los pacientes, el neumotórax, el piotórax, el hemotórax y el edema pulmonar, pues me aumenta la presión inspiratoria pico. Sé que no vamos a evitar con ver esto, a diferencia que si es un moco lo aspiramos, que si dejé la sonda la saco. Si esto ocurre con los pacientes, bueno, algunas cosas tendrán resolución, como el neumotórax, el piotórax, pero algunos tomarán más tiempo, pero nos va a permitir tomar una nueva estrategia ventilatoria y ver que el paciente lo estamos hipoventilando, ¿no? ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando yo ventilo por presión? Ahorita ya dijimos lo que sucede cuando ventilo por volumen. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes escogen una presión, ¿no? X. ¿En base a qué escogen una presión? Lo ideal es que ustedes piensen en la presión que quieren, ¿sí? O en base al volumen corriente que ustedes desean que entregue el ventilador al paciente. Es decir, ustedes le ponen una presión al ventilador, lo conectan y a donde deben de correr inmediatamente es a detectar el volumen corriente inspirado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen que yo deseo entregar? Eso es lo primero que yo me tengo que poner a pensar, en base a la talla, otra vez. Bueno, si yo en 17 de presión, estoy diciendo un número, no alcanzo el volumen que yo deseo, tendré que aumentar, ¿no? O al revés, si yo le puse una presión y el volumen que está entregando el ventilador al paciente, porque ahora es variable, aumenta o es excesivo de lo que yo espero, entonces tendré que bajar la presión inspiratoria, ¿no?
el volumen corriente inspirado debe de ser vigilado a través de las alarmas que tienen los ventiladores, principalmente bajo volumen corriente inspirado o bajo volumen minuto, o en su caso ambos. Y si tienen alto, mejor, ¿no? Otra vez, el volumen corriente exhalado no debe de tener una pérdida del más del 10% del volumen corriente inspirado. O sea, tenemos que estar monitorizando ahora inspirado y expirado, ¿no? Para ver cómo está mi paciente, ¿no? ¿A qué se debe una caída del volumen corriente inspirado? Posibles causas, otra vez, un tubo endotraqueal con fuga, un paciente mal intubado, un circuito mal armado, una fuga a nivel pleural y otra vez un sensor de flujo dañado o mal instalado. Lo que yo les decía, si ustedes tienen un pulmón de prueba y desde que lo prueban el ventilador, checan y ven que el sensor de flujo ya está dañado, pues bueno, y no tienen otro ventilador, lo van a tener que usar, ¿no? Pero no hacerle caso al volumen exhalado, ya saben que va a ser bajo. Lo ideal es que funcione correctamente, pero bueno, la idealización en nuestro país cada vez es más compleja y más difícil, ¿no? Pero bueno, muy bien, ¿sale? Entonces, tenemos que estar checando el volumen corriente inspirado, evitar que caiga más del 10%, ¿sí? Del esperado o su conversión en volumen minuto. Acuérdense que es frecuencia respiratoria por el volumen corriente mínimo esperado, dependiendo. Si el volumen corriente cae, por tanto, el volumen minuto también va a caer y eso nos va a causar hipoventilación pulmonar. Esto cuando tenemos al paciente en ventilación controlada por presión y no estamos monitorizando los volúmenes que se está entregando, ¿no? ¿Qué hace? Que también dijimos la resistencia a agua, lo mismo que estábamos viendo, va a causar, ¿no? Aumento de la resistencia y por tanto en la ventilación controlada por presión no se va a entregar el volumen, ¿sí? ¿Sale? Lo mismo en la distensibilidad, ¿sí? Si se fijan, las causas son problemas. Lo que hay que estar monitorizando es que el ventilador entregue el volumen que nosotros esperamos, ¿no? Y este es el ejemplo que yo les comentaba, ¿sí? De un paciente, otra vez, al pasar yo mi visita un día en el hospital, llegué a la unidad de cuidados intensivos y, fíjense, en la unidad de cuidados intensivos, ni siquiera estaba en medicina interna, ¿no? Y detecto esto, ¿no? O sea, detecto un paciente con ciertas características y entonces me acerco al ventilador y me voy a las tendencias del monitoreo del volumen corriente de este paciente, ¿sí? Estaba en ventilación controlada por presión, en modo asisto control, estaba sedado y me voy a esto, ¿sí? Y déjenme ver porque no se quiere reproducir mi video. Entonces, déjenme ver, ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense bien, este es el volumen, ¿sí? Ups. Este es el volumen que tenía, déjenme bajar esto, ¿sí? Este es el volumen que tenía y aquí les voy a marcar, ¿sí? Fíjense, a las 12:48 del día anterior, 12 del día con 48 minutos, tenía este volumen. Pero si ustedes se fijan antes de eso, estaba casi en 500 mililitros, ¿sí? Algo pasó abruptamente en este paciente, ¿sí? Que empezó a caer el volumen inhalado, ¿sí? Yo detecté a las 12:48 una de las caídas más bajas y empiezo a recorrer la tendencia. Fíjense, 300, en el mejor de los casos por ahí 340, ¿sí? Y si se fijan la curva solita, ahí me marca que va a volver a caer. Por ahí hubo un pequeño y otra vez volvió a bajar. 230 mililitros. Fíjense, de 500 mililitros casi que tenía, ya está la mitad. Es lo que está entrando en ventilación controlada por presión, ¿no? Y vean todas las horas que pasaron, ¿no? Desde la hora que yo les marqué, que eran las 12, fíjense, ya son las 5 de la mañana y vean el volumen corriente, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego, ¿sí? Le digo, aquí voy a hacer una pausa, yo le digo a la doctora, ¿sabe qué? Este paciente está raro, bla, yo estoy viendo esta hipoventilación, le tomé una gasometría, ¿sí? Y entonces, pues ya la doctora dice, no,
Yo le digo, pues yo creo que ese tubo está obstruido, ¿sí? Y sí, fíjense ahí ya, una vez que se cambia el tubo endotraqueal, vean el volumen, 533 mililitros. Y sí, como ya vieron, la razón era este tubo endotraqueal, ¿sí? Tenía su humidificador apagado, había estado no sé cuántas horas anteriores a que yo llegué, apagado el humidificador, porque pues tenemos por ahí tristemente la creencia que si está el humidificador, pues tenemos más secreciones, entonces lo apagamos para que no tenga secreciones, ¿no? Entonces, pues ocurren estas cosas, ¿sí? Fíjense la gasometría, antes, fíjense lo que estaba pasando, este paciente ya, el pH que tenía, por la hipoventilación estaba reteniendo CO2, su oxigenación no se comprometió casi, ¿sí? Pero pues este paciente estaba haciendo ya una acidosis respiratoria importante, ¿no? Seguramente si ese paciente hubiera seguido, hubiera caído en paro, ¿no? Entonces, a la 1 de la tarde, ya después de que se cambió el tubo y todo, fíjense, hasta estaba yéndose hacia una alcalosis respiratoria, en donde tuvimos que bajar presión inspiratoria porque el volumen que estaba inhalando era alto, bla, 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 ¿no? Solo con monitorizar el volumen corriente. Algo que no se había hecho en las horas anteriores. Entonces, eso es algo que no debemos de dejar de cuidar en nuestros pacientes con ventilación, volumen, 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 independientemente de la estrategia que esté cuidando. Sí, o esté usando, perdón. Si estoy por presión, con más razón tengo que cuidar cuál es ese volumen. Y si estoy por volumen, pues tengo que garantizar que se entregue, ¿no? Que la presión pico no me esté limitando eso, ¿sale? Entonces, otra cosa que debemos de cuidar mucho es la adecuada sensibilidad de asisto, ¿no? ¿Sí? Que la sensibilidad ya sabemos que es aquella que permite o lo ajustamos para que el ventilador entregue soporte ventilatorio cuando el paciente así lo demande, ¿no? De acuerdo a su esfuerzo inspiratorio, ya sea un ciclo asistido, un ciclo sincronizado, ¿sí? O simplemente flujo a demanda si está en CPAP el paciente, ¿sí? Una mala programación de esta sensibilidad, ¿sí? Que tenemos que estar evaluando por lo menos cada turno o cuando el paciente ya está respirando cada 24 horas, ¿sí? Puede ser que el paciente realice un esfuerzo inspiratorio y el ventilador no lo recibe, es decir, tenemos una sensibilidad mal programada que el ventilador, perdón, no detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, entonces no le entrega. Entonces el paciente jala y es como si estuviera respirando con un dedo, ¿no? Tal vez si hay flujo a demanda de algo le ha de servir, pero no. O la otra, ¿no? Si tenemos una sensibilidad demasiado baja, pues el ventilador empieza a autociclar, ¿no? Empieza como loco, que eso se da mucho en los pacientes, sobre todo en los neonatales, ¿sí? Porque le ponemos una sensibilidad demasiado o mal programada y la máquina empieza a autociclar, como está en este ejemplo que yo de esta foto, ¿sí? O de este video, ¿sí? Que si se fijan, pues bueno, aquí realmente el ventilador está fallando y fíjense, la programación son 40 ciclos por minuto, pero el ventilador está entregando más de 99 porque está autociclando. Una falla, un mal armado, puede verse a muchas causas, ¿sí? En este equipo, a pesar de que le movían a la sensibilidad, como se puede ver ahí, pues la máquina de todos modos autociclaba, ¿no? Tenía un error, tenía una fuga, si ustedes se fijan aquí en la curva de volumen, no regresa y eso es precisamente el problema que tenía y por eso tenía el autociclado. Y eso provoca una mala ventilación en los pacientes también, ¿no? ¿Sale? Algo que también creo que yo, bueno, al menos yo sí busco mucho cuando estoy con los pacientes en mi hospital, es ver la saturación de oxígeno en los monitores de signos vitales, ¿no? Normalmente debemos de tener, acuérdense que el oxígeno es tóxico y eso en exceso y a falta, ¿no? Entonces, es malo para el paciente. Entonces, nosotros debemos de tener a nuestros pacientes con saturaciones de 92, 93%, algunos hasta con 89, dependiendo de su patología pulmonar, ¿no? Entonces, yo veo que luego los pacientes están en 98, 99, 100%, con FIO2 de 80 y nadie le mueve, ¿no? No necesitamos necesariamente de entrada una gasometría, ¿no? Yo lo puedo mover y más tarde tomar una gasometría para corroborar el valor de la presión arterial de oxígeno y entonces yo decidir si de verdad puedo subir o no, ¿no? Porque a veces podemos tener buena saturación con una PaO2 baja, ¿sí? O
o saturaciones bajas con una buena PaO2, que es lo menos común, pero se puede dar. Pero si tiene ahí el saturómetro, es una buena señal de que si el paciente tiene saturaciones más altas, pues podamos bajar la FiO2 sin necesidad de una gasometría, ¿no? Ese para mí es otro de los objetivos, siempre tratar de buscar que el paciente tenga el menor FiO2 programado, lo más posible, en la medida de lo posible, empezarlo a disminuir, sobre todo en los neonatos, ¿verdad? Pero a veces hasta en neonatología entra uno a las unidades de cuidados intensivos neonatales o a las terapias pediátricas y los neonatos están con saturaciones de 100 y FiO2 al 100% y nadie le movemos al oxígeno que es tan tóxico para ellos, ¿no? Entonces, es algo que yo los invito a cuidar mucho en los pacientes, ¿no? Y la humidificación y el calentamiento del gas inspirado, esta es otra bien importante. Ya vimos ahorita y de esos tengo muchos ejemplos de tubos tapados, ¿sí? Ya he pasado otros videos en otras pláticas, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, sí es importante, créanme, es algo que yo peleo mucho. Yo sé que muchos de los que trabajan en hospitales no tienen humidificación en sus ventiladores, pero es algo que debemos de pelear también, porque pues eso nos va a alterar mucho, inclusive la PaO2 de los pacientes mejora cuando el gas está bien calentado y bien humidificado y eso nos permite utilizar oxígenos más bajos, ¿no? Si ustedes utilizan humidificador activa, pues es más recomendada, o sea, el humidificador, el eléctrico, pues en pacientes con secreción espesa y abundante, ¿eh? Si el paciente está así, es irremediablemente que tienen que utilizar humidificación activa, ¿sí? La humidificación pasiva es principalmente cuando el paciente tiene nula patología pulmonar o tiene pocas secreciones no espesas y purulentas, ¿no? Pero si es todo lo contrario, es activa. En algunos hospitales, inclusive, eso ya yo he estado viendo por contacto con otros colegas, pero en muchos hospitales han dejado en los pacientes de COVID de utilizar humidificación pasiva y empiezan a usar la activa porque se les empezaban a tapar los tubos otra vez, porque son pacientes con secreciones, etcétera. Y porque tristemente con esta pandemia nos está llegando lo más corriente, y las narices artificiales o los HMI o los humidificadores pasivos que nos están llegando, pues es de lo más chafa que no sirve absolutamente para nada y a mí me consta porque yo también tengo en mi hospitales cosas así y hemos tenido que dejar, pues por protección sí conviene utilizarlo, pero no nos está dando beneficio con los pacientes y sí algunos hemos visto que se han muerto y sacamos unos tubos horrendos con humidificadores pasivos porque son muy corrientes, ¿no? Entonces, depende mucho de la calidad, primero, y dos, pues que lo tenemos que cambiar cada 24, 48 horas máximo, ¿no? Y si un moco, el paciente tose y se le pega un moco, tristemente si tiene una hora hay que tirarlo y ponerle otro, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Nos va a ayudar, nos va a quitar muchos problemas en la ventilación mecánica y sobre todo las complicaciones, ¿verdad? Entonces, así de manera muy general, estas son las cosas que creo yo conveniente, ¿sí? Que debemos de cuidar en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, nuevamente les pido que si tienen alguna duda, por favor, hágansela llegar aquí a la área de enseñanza del hospital y en cuanto yo tenga la posibilidad o me las hagan llegar, con mucho gusto se las contesto si tienen dudas, y espero que en otra ocasión ya pronto nos podamos ver presencialmente. Estas cuestiones de charlas electrónicas son un poquito más complejas y más difíciles, la falta del contacto, pero esperemos que pronto salgamos ya de esto y podamos vernos otra vez. Nuevamente agradezco al Hospital General de Zacatecas la invitación a nombre de Grupo SIN para darles una charla de un poco o una charla más de lo que es ventilación mecánica. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.